Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso para la prueba Avanzo 2020. En esta ocasión estudiaremos el tema sucesiones. Recordemos que vamos a estudiar dos tipos de sucesiones. Las sucesiones aritméticas, que son aquellas que cada uno de sus elementos se obtiene sumando una misma cantidad. Por ejemplo, tenemos 3, 5, 7 y 9. El primer término es 3. El segundo término es 5. Para poder encontrar este segundo término, lo que hicimos fue sumarle 2 al 3. 3 más 2 nos dio 5. Luego sumamos al 5 la misma cantidad que sería 2. 5 más 2 es 7. 7 más 2 es 9. Y así sucesivamente, sumando esa misma cantidad, vamos a obtener los demás términos de esta sucesión. Entonces tendríamos 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y así sucesivamente. Entonces las sucesiones aritméticas son las que nosotros encontramos sumando una misma cantidad. También puede ser restando una misma cantidad. Luego tenemos las sucesiones geométricas. Las sucesiones geométricas, cada uno de los términos lo vamos a ir encontrando, pero multiplicando o dividiendo por una misma cantidad. Un ejemplo podría ser 2, 4, 8, 16, 32. Y puntos suspensivos porque así continúa sucesivamente. Entonces, acá observamos que el 2 lo multiplicamos por 2 y obtuvimos 4. Luego el 4 lo multiplicamos por 2 y obtuvimos 8. 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. Es decir, que en las sucesiones geométricas vamos multiplicando, en este caso, por una misma cantidad. También se puede que sea dividiendo por una misma cantidad. Habiendo aclarado entonces que la diferencia entre sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas, comencemos con cada uno de los ejercicios. Primero se nos dice que Mayra es una estudiante que desea identificar entre las siguientes sucesiones la que es geométrica. Si lo hizo correctamente, ¿cuál sucesión seleccionó? Entonces nos interesa una sucesión geométrica de cada una de estas opciones que acá tenemos. La primera, observamos que el primer término es 3, el segundo término es 6, el tercer término es 12 y el siguiente término es 18. Entonces, en geométrica lo que buscamos es que los términos se vayan encontrando multiplicando por una misma cantidad. Si el 3 lo multiplico por 2 me da 6, 6 por 2 me da 12. Pero 12 por 2 no me da 18, sino que da 24. Por lo tanto, el literal A no es la respuesta. Veamos el B. Si el 2 lo multiplico por 2, obtengo 4. Pero 4 por 2 no es 6. Por lo tanto, tampoco el literal B es una sucesión geométrica. Veamos el literal C. 4 lo multiplico por 2 me da 8. 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. Si se fijan, hemos multiplicado por una misma cantidad a todos en cada uno de los términos. Acá multiplicamos por 2, tuve 8. Multipliqué por 2, 16. Multipliqué por 2, me dio 32. Entonces la respuesta correcta sería el literal C. Ya no es necesario que encontremos el literal D porque ya vimos que el literal C no cumplió. Y esta sería la respuesta. Veamos entonces este otro ejercicio. Se nos dice que en el examen de matemática, Yanira logró diferenciar entre las siguientes sucesiones la que es geométrica. Se nos pregunta cuál fue su respuesta. De nuevo nos interesa una geométrica. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Esta no es geométrica porque lo que vamos haciendo es sumando una unidad para ir encontrando cada uno de los términos. 1 más 1 es 2, más 1 es 3, más 1 es 4. Y recordemos que en la geométrica tenemos que encontrarlo multiplicando. Ahora veamos este. 2, 4, 6, 8. Observo que voy aumentando 2 unidades siempre. Por lo tanto, es una sucesión aritmética. Ahora veamos esta. Acá no estamos multiplicando por una misma cantidad, sino que podemos verlo como que estamos dividiendo entre 2. Aunque dividir entre 2 es como que estemos multiplicando por un medio. Pero es mejor que lo veamos como dividir para que se nos haga más fácil comprenderlo. Entonces, 8 entre 2 nos da 4. 4 entre 2 nos da 2 y 2 entre 2 nos da 1. Por lo tanto, el literal C sería la respuesta. El literal D, solamente para comprobar que no es la respuesta, acá
9 menos 3 me da 6. Luego acá resté 3 nuevamente, me dio 3. Y luego pues resté 2. Entonces no es una sucesión geométrica, sino que es el literal C, ya que dividí entre 2 para ir encontrando cada uno de los términos. Veamos entonces otro ejemplo. De las siguientes sucesiones se nos pregunta cuál es la geométrica. Entonces la primera tenemos 2, 4, 6, 8. Es decir que vamos sumando 2 para ir encontrando cada término. 2 más 2 es 4, más 2 es 6, más 2 es 8. Por lo tanto, como vamos sumando, es una sucesión aritmética. Acá tenemos entonces 2, 6, 10 y 14. Observamos que vamos sumando 4. 2 más 4 es 6, 6 más 4 es 10 y 10 más 4 es 14. Como vamos sumando la misma cantidad para ir encontrando los términos, en este caso sería también aritmética. Veamos acá, 3 por 2 es 6, 6 por 2 no es 9, sino que 12, por lo tanto no es geométrica. Acá podemos observar que lo que se está haciendo acá es sumando 3. 3 más 3 es 6, más 3 es 9, más 3 es 12. Por lo tanto, es una sucesión aritmética, pero no una geométrica. No nos queda más que el literal D sea la geométrica. Veamos entonces. 3 por 2 es 6. 6 por 2 es 12 y 12 por 2 es 24. Como siempre vamos multiplicando por 2, entonces esta sería la sucesión geométrica. Bien, ahora se nos pregunta cuál es el término general de la sucesión menos 3, menos 12, menos 48 y menos 192. El término general es como una fórmula especial para cada una de las sucesiones. En el caso de esta, pues, vamos a identificar cuál de estas 4 es su término general o la fórmula especial de esta sucesión. Entonces, para ello, si nosotros sustituimos el valor de n por 1, el resultado que nos tiene que dar es el primer término, que es menos 3. Si n lo cambiamos por 2, me tiene que dar el segundo término. Si en lugar de n escribo 3, obtengo el tercer término. En lugar de n escribo 4, obtengo el cuarto término. Entonces, así es como funciona un término general. Y pues nos vamos a valer de eso para poder saber cuál de estas 4 opciones es el término general de esta sucesión. Entonces vamos a comenzar evaluando que nos dé menos 3. Cuando n valga 1, por ser el primer término, n va a valer 1. Entonces, si n vale 1, 1 menos 1 es 0. Entonces vamos a tener un exponente 0. Y 4 elevado a exponente 0, dice la teoría que todo número elevado a un exponente 0 nos da 1. Así que todo esto se nos hace 1 y 1 por menos 3 nos da menos 3. Nos cumple el literal A. Nos cumple, como repito, pero con el primer término. Habría que ver si cumple con los demás. Acá nos pasa exactamente igual. 1 menos 1 es 0, tenemos exponente 0. 4 elevado a la 0 nos da 1. Entonces, pero ese 1 que nos dio acá en esta expresión multiplicado por este 3, nos da 3 positivo. Y nos tiene que dar menos 3. Por lo tanto, el literal B lo descartamos. No es parte de nuestra respuesta. Ahora veamos el literal C. Tenemos acá siempre 1, la n vale 1, menos 1 nos da 0. Menos 4 elevado a la 0 nos da 1. Y este 1 multiplicado por menos 3 nos da menos 3. Por lo tanto, sí cumple que el primer término es menos 3. Y luego pues acá n vale 1, 1 más 1 es 2, 4 al cuadrado es 16 y 16 por menos 3 nos da menos 48. Por lo tanto, el literal D lo descartamos. Solamente tenemos entonces que puede ser como respuesta el literal A o el literal C, porque en ellas nos dio menos 3 al sustituir n por 1. ¿Quién me va a indicar quién es la respuesta? Bueno, entonces voy a decir que para encontrar el segundo término, n vale 2 y me tiene que dar como resultado menos 12. Entonces la n vale 2. 2 menos 1 nos da 1. 4 elevado a un exponente 1 nos da el mismo número, que es 4. Y 4 por menos 3 nos da menos 12. Entonces nos cumple el literal A. Veamos el literal C. De igual forma, 2 menos 1 es 1. Y luego menos 4 elevado a la 1 nos da menos 4. Pero menos 4 por menos 3 nos da 12 positivo. Por lo tanto, el literal C no nos cumple.
Entonces ya con esto, hasta acá nosotros ya podemos demostrar y podemos decir que la respuesta correcta es el literal A. Si nosotros hacemos la prueba con los demás valores, pues también los vamos a obtener. Por ejemplo, si lo sustituimos por 3, 3 menos 1 es 2, 4 al cuadrado sería 16, por menos 3 nos da menos 48. Y de igual forma, si decimos que n vale 4, 4 menos 1 nos quedaría 3. Luego tendríamos pues 4 al cubo, que es 64, por 3, por menos 3 nos daría menos 192. Entonces, como ya lo he mencionado, el literal A sería nuestra respuesta correcta. Veamos entonces otro ejemplo más. Se nos pide o se nos dice que cada una de las secuencias abajo mostradas está conformada por una cantidad de figuras semejantes que siguen diferentes patrones de construcción. ¿Cuál de las siguientes secuencias modela una sucesión geométrica? Entonces, si se fijan, acá lo que tenemos que hacer es contar cuántas figuras hay. Tenemos acá un cuadradito, acá tenemos 3, luego acá tenemos 6, luego acá, si los contamos, tenemos 4, 3, 7, 8, 9, tenemos 10. Es decir que tenemos 1, 3, 6 y 10. Entonces el literal A no es una sucesión geométrica, ya que no podemos encontrar 1 por 3, pues tendría que ser, nos daría 3, pero luego 3 por 3 tendría que haber 9 acá. Por lo tanto no es geométrica, que es lo que se nos pide. Ahora veamos acá. Acá tengo 1, luego acá tengo 4 figuritas, acá habrían 7, es decir, 1 más 3 me dio 4, 4 más 3 me dio 7, y 7 más 3 me dio 10 que hay acá. Entonces es una sucesión aritmética, no una geométrica. Veamos entonces acá, aquí tenemos 2, luego acá tenemos 4, si los contamos acá hay 8, y si los contamos acá hay 16. Esta sí es una sucesión geométrica, porque 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, por 2 me da 16, que son la cantidad de cuadraditos. Por lo tanto, bueno, la respuesta correcta en este caso es el literal B, que es esta secuencia de figuras. Veamos entonces a otros ejemplos más. Se nos dice cuál es el término general de la siguiente sucesión. Tenemos 3, 7, 11 y 15. De igual forma vamos a decir que n vale 1 y nos tiene que dar 3. Entonces n vale 1. 6 por 1 es 6. Menos 3 me da 3. El literal A me cumple. Veamos el literal B. 4 por 1 es 4. Menos 1 me da 3. También cumple. 3 por 1 me da 3. También cumple. Y luego acá, n vale 1. 1 más 3 me da 4. No me cumple. Entonces el literal D lo descarto. Solo puede ser ya sea el A, el B o el C. Ahora vamos a decir que n vale 2 y me tiene que dar como resultados el segundo término, que es 7. Entonces 6 por 2 es 12. Y 12 menos 3 me da 9. Por lo tanto el literal A no me cumple. Luego acá 4 por 2 es 8. Menos 1 me da 7. Es decir que el literal B sí me cumple. Y el literal C, 3 por 2 es 6. En lugar de la n, recordemos que ponemos 2, entonces 3 por 2 es 6. No me cumple. Entonces, el único que cumplió en esta segunda ocasión que estábamos probando, ya con n valiendo 2 y que nos tiene que dar 7 de resultado, es el literal B. Por lo tanto, el literal B sería la respuesta correcta. De manera similar, resolvemos el siguiente ejercicio. Se nos dice que el término general de la sucesión 11, 15, 19, 23, 27 está dado por... Y acá están las 4 opciones de respuesta. Primero vamos a decir que n vale 1 y nos tiene que dar como resultado el primer término, que es 11. Entonces n vale 1, 1 más 11 es 12. El literal A no me cumple. Literal B, 11 por 1 es 11. Más 4 me da 15. No me cumple porque el primer término es 11, es lo que me tiene que dar de resultado. Luego acá, 4 por 1 es 4. Más 7 es 11. El literal C sí me cumplió. Veamos el literal D. 4 por 1 es 4, más 11 es 15. Entonces no me cumple. Si se fijan, este no salió bien inmediato porque el único que cumplió es el literal C,
Por lo tanto, la respuesta correcta es el literal C. El término general de esa sucesión es 4n más 7. Y de igual forma resolvemos este ejercicio. ¿Cuál término general le corresponde a la sucesión 15, 11, 7 y 3? Cuando n valga 1, nos tiene que dar como resultado 15. Entonces acá n vale 1, 15 menos 1 es 14. No nos cumple porque nos tiene que dar 15 de resultado. Luego n vale 1, 19 menos 1 nos da 18, por lo tanto no cumple. Y luego acá 4 por 1 es 4 y 19 menos 4 me da 15, sí me cumple. El literal C sí cumple. Y luego acá 4 por 1 es 4 y 15 menos 4 nos da 11, por lo tanto no cumple. El único que no cumplió es el literal C y por lo tanto esa sería la respuesta. A sub n es igual a 19 menos 4n sería el término general de esta sucesión. Ahora veamos este otro ejercicio. Se nos dice que en un estadio de fútbol, en la primera fila se sientan 20 personas, en la segunda 32, en la tercera 44 y así sucesivamente. ¿Cuál de los siguientes términos generales permite determinar la cantidad de personas sentadas en cualquier fila? Se resuelve exactamente igual que los anteriores, solamente que se nos planteó como un problema. La sucesión sería 20, 32, 44 y puntos suspensivos. Entonces, probamos. Nos tiene que dar primero 20 cuando n valga 1. 12 por 1 es 12 más 8, 20. Nos cumple. N vale 1. 1 más 12 es 13. No nos cumple. Entonces, el literal B lo descartamos. Literal C, 12 por 1 es 12. Más 20 nos da 32. No nos cumple. Lo descartamos. Y el literal D, n vale 1. 1 más 20 es 21. Tampoco nos cumple. Lo descartamos. El único que nos cumplió es el literal A. Por lo tanto, esa sería la respuesta. El término general de este problema, de la sucesión del problema, sería 12n más 8. Ahora se nos dice que observemos las siguientes figuras construidas con cuadrados del lado 1. Acá están la figura 1, figura 2 y figura 3. Se nos pregunta cuál de los siguientes términos, a sub n, modela la cantidad de cuadrados en cada figura. En otras palabras, nos está preguntando cuál es el término general de la sucesión que se representa con estas figuras. Para que se nos haga más sencillo, contemos cuántos cuadrados hay. Acá, si contamos todos los cuadraditos, tenemos 15. Acá, si contamos también todos los cuadraditos, tenemos 21. Y acá, si los contamos, tenemos 27. Vemos que es una sucesión aritmética, porque 15 más 6 es 21 y 21 más 6 es 27. Entonces, como vamos sumando la misma cantidad, sería una sucesión aritmética. Analicemos entonces cada uno de estas posibles respuestas. Primero, 16 elevado a la 1, porque recordemos que n tiene que valer 1 y nos tiene que dar como resultado 15. 16 elevado a la 1 es 16, menos 1 es 15. Sí me cumple. Ahora el literal B. 6 por 1 es 6. Más 9 es 15. También cumple. Literal C. 12 por 1 es 12. Más 3 es 15. También cumple. Y luego el literal D. 2 elevado a la 1 es 2 por 4, 8. Menos 1 es 7. El literal D no nos cumple, por lo tanto lo descartamos. Ahora vamos con la figura 2. N vale 2 y nos tiene que dar como resultado 21. Entonces, si nosotros elevamos 16 al cuadrado, pues nos va a dar una cantidad extremadamente grande, y aunque le restemos 1, nos va a dar siempre una cantidad muy alta. Entonces, la descartamos. Ahora vamos con el literal B. Ahí en su calculadora pueden comprobar el literal A, 16 al cuadrado menos 1, y nos va a dar un número mayor que 225, mayor que él. Entonces, por lo tanto, no cumple. Luego, en el literal B, 6 por 2 es 12. Y 12 más 9 es 21. Por lo tanto, sí cumple. Y el literal C, 12 por 2 es 24, más 3 es 27. No me cumple, porque tiene que dar 21.
Entonces la respuesta correcta es el literal B. A sub n es igual a 6n más 9, porque nos cumplió que nos da 21. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Ahora veamos este problema de aplicación. Se nos dice que una madre de familia motiva a su hija al hábito de ahorrar, sugiriéndole un plan progresivo de ahorro de monedas de 1 centavo, como el mostrado en la imagen. En la imagen podemos ver que el primer día la mamá le sugiere a su hija que ahorre 2 centavos. El siguiente día que ahorre 4. El día 3 que ahorre 6 centavos. Y así sucesivamente. Se nos pregunta cuántos centavos habrá ahorrado cuando hayan transcurrido 30 días. Entonces, vamos a recordar algunos elementos importantes y es de suma importancia que pongas mucha atención en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto ahorró. Bueno, lo que queremos es saber cuánto ahorró en los 30 días, pero para ello, si se fijan, cada día va ahorrando cierta cantidad de centavos. Queremos saber cuántos centavos le tocó ahorrar el día 30. Para ello, la fórmula es A sub n es igual a el primer término. Aquí siempre va a ir el primer término, A sub 1. ¿Cuál es el primer término? 2, porque el primer día ahorró 2 centavos. Más, acá es n menos 1. N es la cantidad que se nos dé en este caso de días. Son 30 días. Es lo que queremos saber en 30 días. O es el último dato, ¿verdad? 30 días. 30 menos 1 multiplicado por la diferencia. La diferencia es el numerito que vamos sumando. En este caso teníamos 2. Luego va a ahorrar 4. Sumo 2, ¿verdad? 2 más 2 es 4. Y 4 más 2 es 6. Ese número constante es la diferencia. Entonces acá tenemos que la diferencia es 2. Eso va a estar multiplicando a n menos 1. Entonces hacemos ahí las operaciones. 30 menos 1 es 29. 29 por 2 es 58. 58 más este 2 es 60. Por lo tanto, el día número 30, que es el último día que ella va a ahorrar, le va a tocar ese día ahorrar 60 monedas de a centavo. Ahora, con esta información ya podemos encontrar la suma de todo lo que ella va a ahorrar en estos 30 días. Entonces, para ello tenemos esta fórmula. S sub n, la sumatoria de todos los elementos. En este caso de 30 días. Vamos a tomar el primer elemento o el primer término, que es 2, que fue 2 lo que ahorró el primer día, más el último, que es 60, que fue el que encontramos. Eso multiplicado por n, es decir, por la cantidad de días, que son 30, y siempre va a ir dividido entre 2. Al hacer esta operación, 2 más 60, multiplicar, nos da 62, 62 lo multiplicamos por 30 y luego lo dividimos entre 2, nos da 930. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 930. Literal B. De manera idéntica, vamos a resolver este otro ejercicio. Se nos dice que un doctor receta a su paciente un jarabe para una tos persistente. Le indica que el primer día debe tomar 110 ml y debe disminuir la dosis en 5 ml cada día respecto al día anterior. ¿Cuántos ml habrá tomado durante 20 días del tratamiento? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar A sub n, es decir, el último término, el que corresponde al día 20. Entonces tomamos el primer elemento, el primer término, el primer día tomó 110 ml, más n menos 1. N es la cantidad de días en este caso, que es 20, menos 1. Ya la fórmula es n menos 1, entonces 20 menos 1, multiplicado por la diferencia. Pero acá se nos dice que se va a disminuir 5 ml cada día, entonces siempre vamos a ir restando 5. Por eso es que acá le ponemos a la diferencia menos 5. Al hacer esa operación, 20 menos 1 nos da 19. Y luego pues 19 por menos 5 nos da 95. Bueno, menos 95. Y 110 menos 95 nos da 15. Es decir, entonces que A sub n es igual a 15. El día número 20, el paciente solamente va a tomar 15 ml.
pero no nos interesa cuánto va a tomar el día 20, sino que cuánto habrá tomado en todos los 20 días. Para ello, pues vamos a utilizar la fórmula de la sumatoria, que ya la vimos en el ejercicio anterior. Sería el primer término, que es 110, más el último término, que es el que encontramos, que es 15, multiplicado por n, que es la cantidad de días en este caso, que son 20 días, dividido entre 2. Y luego pues 110 más 15 nos da 125 por 20, y luego dividido entre 2 nos da 1250. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el literal B, 1250. Y finalizamos con este ejercicio. Se nos dice que una empresa especializada en la construcción de pozos cobra $1000 por perforar el primer metro de un pozo e incrementa en un 10% el precio de cada metro que se perfora respecto al costo del metro anterior. ¿Cuánto cobrará la empresa por perforar un pozo de 5 metros? Podríamos resolverlo utilizando la fórmula de una sucesión geométrica, pero en este caso lo vamos a hacer de una manera diferente para que puedas ver que también lo podemos resolver con otras opciones. Entonces, el primer metro nos dice que va a cobrar $1000. Luego, por el segundo metro, se nos dice que se va a incrementar un 10% el precio de cada metro que se perfora respecto al costo del anterior. Entonces, como era $1000, entonces $1000 lo vamos a multiplicar por 1.10. Acá, si nosotros multiplicamos por 1.10, ya nos da el valor y sumándole el 10%. Entonces sería 1100. Luego tomamos este valor de 1100 y para 3 metros va a ser 1100 por 1.10, porque tiene que aumentar un 10%. Nos da 1210. Luego, para 4 metros sería este valor 1210 por 1.10, nos da 1331. Y para 5 metros sería este valor 1331 multiplicado por 1.10 y nos da 1464.1. Ya tenemos lo de los 5 metros, entonces sumamos 1000 más 1100 más 1210 más 1331 más 1464.1 y al sumarlo obtenemos la cantidad de literal C, es decir 6105.10. Y esa sería la respuesta entonces, el literal C. Así que espero entonces que este video haya sido de mucha utilidad, hayas logrado comprender cada uno de los elementos que te he explicado. Y siendo así, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.